Amén. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la oportunidad de tu palabra que nos das para hablar, para que seamos instruidos, para que seamos enseñados, Padre Yahweh, a través de ella. Abre nuestros oídos, nuestros corazones, Padre Yahweh, a tu palabra, que podamos entender, Padre, los misterios aún de tu palabra, que nos sean revelados a nuestras vidas, a nuestros corazones, y guárdalos en la tabla de cada uno de nosotros, y que pueda traer una palabra, que esta pueda ser una palabra que no solamente traiga conocimiento a nuestras vidas, pero que también pueda traer fruto, Padre Yahweh, y entendimiento, pues tu palabra dice, Padre Yahweh, que el entendimiento también trae libertad, que a medida que entre más entendemos de tu palabra, más libertad, Padre Yahweh, vas trayendo a nuestras vidas. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Vamos a Génesis capítulo 12. Y parte de lo que tú y yo podemos encontrar es parte de lo que ya hemos estado leyendo para darle un poco de seguimiento, pero que muchas veces podemos encontrar tanto conocimiento a través de la palabra que el Padre nos da. Dice la palabra, dice Hebreos, dice, porque su palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, dice, y penetra hasta partir el alma y las coyunturas. No solamente cada vez que, aún no lo digo solamente por mí, pero cada vez que o yo hablo, o tú hablas, o tú compartas que tú compartes con alguien, siempre es abrir nuestros corazones y siempre es pedirle al Padre qué es lo que el Padre nos quiere enseñar, qué es lo que Él nos quiere mostrar, porque sabes, no es solamente una palabra que habla para aquel que la está oyendo, para aquel que la está escuchando, pero que muchas veces también trae confrontación. Tal vez no en el momento en el que yo estoy aquí, pero que estoy en esa intimidad, o que tú estás en esa intimidad con el Padre, que trae entendimiento, revelación a tu vida y a tu corazón, y que también penetra, no solamente habla para aquel lado, pero que también habla en nuestras propias vidas, porque al su palabra ser viva, sabes que su palabra, voltea con la persona que está a tu lado y dile, su palabra también nos confronta, y confronta nuestras vidas y nuestros corazones, y nos hace ver, nos hace entender en el camino en el que tú y yo estamos, cómo están nuestras vidas, cómo están nuestros corazones, primeramente con el Padre. Y a medida que tú y yo vamos teniendo esa relación con el Padre nos habla y nos enseña y nos muestra parte de su palabra, que muchas veces no hemos mirado y que a veces pasamos de largo, pero sabes, cada uno de nosotros tenemos un llamado muy especial en las manos del Padre. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, el Padre no solamente te rescató para que pudiéramos ocupar un lugar, una banca o una silla, o para gozar de las bendiciones o de la paz, del shalom que tú y yo tenemos, sino que el llamado que el Padre puso sobre nuestras vidas es como en un propósito muy especial, que es también de ganar y de atraer a otros que no han conocido la verdad, o que la luz del evangelio, de la palabra, de las buenas nuevas, no ha resplandecido sobre ellos. ¿Cuánto lo entendemos? Cuando Abraham, sabes, siempre que el Padre te va a tomar, muchas veces queremos que el Padre haga un llamado sobre nuestras vidas, o que haga un llamado del Padre sobre nuestras vidas. Dice la palabra, dice que muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Hay un llamado sobre tu vida, sobre nuestras vidas, pero ese llamado que está sobre tu vida, que está sobre nuestras vidas, no se cumplirá hasta que tú y yo no estemos dispuestos a renunciar a las cosas de este mundo, que seamos personas que pongamos nuestra mano en el arado, que miremos hacia adelante y que no volvamos hacia atrás. ¿Sabes? Porque es en ese momento que el Padre trae un llamado sobre nuestras vidas. El llamado no lo recibimos estando dentro del sistema del mundo. Nadie de nosotros o nadie de los que estamos aquí recibimos un llamado estando dentro de las cosas de este mundo, sino no fue en el momento que el Padre te sacó, te rescató, y dice la palabra, dice que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, y en ese momento que tú y yo brincamos de muerte a vida, el Padre pone un llamado sobre tu vida muy especial, sobre nuestras vidas, para que podamos cumplirlo, para que podamos ser hacedores de ello, para que podamos hablar, para que podamos compartir a otros, para que el propósito del plan, para que podamos cumplir el propósito del Padre sobre nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Cuando dice la palabra, dice que a Yahweh tomó a Abraham, dice, y lo llamó de la casa de su padre, de la tierra de Ur de los Caldeos, y le dijo, Abraham, dice, sal de la casa de tu padre y de tu madre, dice, el lugar de tu parentela, y dice la palabra que Abraham salió de aquel lugar
Y después de que Abraham sale, Yahweh le hace una promesa a Abraham. Pero la promesa Yahweh no se la hizo a Abraham estando en tierra de Ur de los Caldeos. Las promesas que Yahweh tiene para nuestras vidas no nos las hará saber cuando tú y yo estamos en medio del sistema de este mundo, cuando tú y yo lo entendemos. Dice la palabra, porque aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Es en el momento en el que tú y yo tomamos una decisión de nuestras vidas, de abandonar nuestra vieja manera de vivir, como dice la palabra en el libro de Efesios, y le seguimos y buscamos a Él y venimos al reino de la luz. Es en ese momento que el Padre muchas veces te mostrará una palabra, te mostrará una promesa para que el Padre pueda cumplirla a través de nuestras vidas cuando lo entendemos. Pero no será estando, sabes, mucha gente tiene un llamado tan grande sobre sus vidas. Y mucha gente dice, bueno, pero pues si esta persona tenía un llamado tan grande, ¿por qué no se cumplió? ¿Sabes? Porque no se van a cumplir estando adentro del sistema de este mundo. Hasta que tú y yo no estemos dispuestos a renunciar a las cosas de este mundo y poner nuestra mano en el arado y ir en pos de Él y ser hacedores de Él, hacer hacedores de su palabra, es cuando el Padre traerá sus promesas sobre nuestras vidas. La promesa no se le dijo a Abraham, no le dijo a Abraham, haré de ti una gran nación, te bendeciré, te prosperaré, dice aquí en la casa de tu padre. En el momento que Abraham salió de la casa de su padre, dice la palabra que salió sin saber a dónde, en ese momento Yahweh le entrega una promesa más adelante. Pero es en el momento que tú y yo tomamos parte de esa acción de ser hacedores de su palabra, cuando lo entendemos. Cuando vino Yeshua delante de los discípulos y estaban muchos de ellos pescando, dice la palabra que ellos tenían oficios. El oficio que ellos tenían, muchos de ellos tenían trabajos, unos eran pescadores de hombre, recaudador de impuestos, etcétera, etcétera. Pero vemos que cuando Yeshua pasó sobre aquel lugar, ¿qué es lo que dijo Yeshua a aquellos hombres? Cuando los tomó, no les dio a conocer el propósito que Yahweh tenía sobre sus vidas. Fue en el momento que Yeshua les dijo, vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. No les dijo, yo los haré pescadores de hombres, sin ellos no estuvieran dispuestos a renunciar nada de sus vidas para poder poner el servicio del Padre. ¿Cuánto lo entendemos? En el momento que ellos abandonaron sus redes, Yeshua les dijo, yo los haré pescadores de hombre. Ellos eran pescadores de profesión. Pero Yeshua dice, ahora lo que ustedes saben, lo que ustedes conocen, lo usarán ¿para qué? Para el servicio mío. ¿Cuánto lo entendemos? Y muchas veces por eso los propósitos, las palabras o las promesas del Padre no se cumplen. ¿Sabes? Toda promesa, voltea con la persona que está toda promesa del Padre es condicional. Y es condicional porque va ligada a ser hacedor de algo, en el que tenemos que hacer algo o renunciar a algo para que la promesa pueda venir sobre nuestras vidas. Todas las promesas que tú miras dentro de la palabra, Yeshua no las dio simplemente nada más por darlas, o la palabra no las establece nada más porque sí. Porque para que esa promesa pueda cumplirse, es porque estamos dispuestos a cumplir el plan y el propósito del Padre en nuestras vidas, de poner nuestra propia vida, como Pablo dice, porque yo muero a diario para que otros vivan. Y Pablo dice, mas ya no vivo yo, mas ahora Yeshua vive en mí. Lo que ahora lo hago por aquel que nos amó. Hasta que no estemos dispuestos a renunciar, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a renunciar? Si aún no hemos salido completamente de la vida, ¿sabes? Y no estoy hablando de estar completamente apegado a las cosas de este mundo. Pero son los apegos, muchas veces los afectos, que jalan más hacia las cosas de este mundo que hacia las cosas del Padre. Porque la palabra dice, porque donde está tu tesoro, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? En las cosas que yo más amo. Si mi deleite, si mi corazón está más enfocado a las cosas de este mundo, y no estoy hablando a las cosas de trabajo, porque muchas veces se puede trabajar pero cumplir perfectamente con los principios, con la palabra del Padre, con todo lo que el Padre pide, con todo lo que el Padre ama, pero estoy hablando de los apegos
que jalan más nuestro interés que las cosas del Padre. ¿Cuánto lo entendemos? Porque si mi corazón está puesto más en las cosas de este mundo, ahí es donde estará nuestro deleite. Y ahí es donde está nuestro corazón. Y si ahí está nuestro corazón, hay algo que tenemos que cambiar aquí adentro, porque voltea con la persona que está a tu lado y dile, nuestro deleite debe de estar en las cosas del Padre, porque ahí es donde debe de estar nuestros corazones. Amén. ¿Sabes? Eso es lo hermoso de la palabra. ¿Cuánto damos gracias al Padre por ello? Porque el Padre nos enseña, nos muestra, y vemos que la palabra le dice a Abraham, Génesis capítulo 12 dice, entonces Yahweh dijo a Abraham, vete de tu tierra, dice, donde naciste y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, dice, porque eres bendito. Bendeciré a los que te bendigan, dice, maldeciré a los que te maldigan, dice, en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Pero dice la palabra que Abraham obedeció. ¿Sabes? Muchas veces no alcanzamos a comprender el plan y el propósito del Padre sobre nuestras vidas. ¿Sabes? Dentro de la vida de Abraham, o dentro de esto que tú y yo estamos leyendo, de Génesis 12 al capítulo 17, parte de lo que tú y yo estamos leyendo, hablan acerca, o se le conocen como las pruebas de Abraham, o como las 10 pruebas de Abraham. Una de ellas, cuando le hace, para resumir simplemente, cuando lo hace salir de la casa de su padre, a un lugar sin que Abraham lo conociera. Y Abraham, dice la palabra, dice que obedeció y le siguió al lugar en el que Yahweh le estuviera marcando. Pero la prueba más grande que Abraham tuvo fue cuando Yahweh le tuvo que hablar a Abraham y le dijo, después de que le da una promesa y le dice a Abraham, ciertamente te bendeciré, dice, en ti y en tus simientes serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dice, bendeciré a aquellos que te bendigan y maldeciré a aquellos que te maldigan. Y vemos que así sucedió. Y vemos que parte de eso se cumplió. Yahweh trajo una descendencia sobre la vida de Abraham, pero vemos que la descendencia no se cumpliría en Ismael, sino sería cumplida en ¿quién? En Isaac. Porque déjame decirte, la promesa que Yahweh le estaba haciendo a Abraham no solamente era para Abraham solo, sino que estaba haciendo para él y para Sara, su mujer. Porque no le dijo, si eso hubiera sido el caso, cuando Abraham tuvo el hijo con Agar, que era la sierva de Sara, dice la palabra, dice que pues hubiera estado bien, porque Abraham hubiera tenido descendencia. Pero ¿qué le dijo a Abraham? Es en ti y en tu descendencia, en tu simiente, que sería quien, su esposa Sara, que sería cumplida quien, la promesa de Yahweh. Y vemos que no solamente era concerniente con la vida de Abraham, sino era concerniente con quien, también con la vida de Sara. Y Yahweh puso eso en sus vidas y en sus corazones. Ese, si tú quieres, parte de lo que Yahweh está depositando. Y una vez que tienen a su hijo, ¿qué es lo que le dice Yahweh? Dice que subieron a aquel lugar, y cuando iban rumbo al camino para presentar un sacrificio, el sacrificio que Abraham estaría presentando, ¿quién sería? Isaac. Pero yo quiero que notemos algo muy especial. Tal vez no voy a entrar, voy a estar dando nada más cositas así por el tiempo. Pero si tú y yo podemos notar algo muy especial, Yahweh no podía pedirle por Torah, Yahweh no podía pedirle un sacrificio humano a la vida de Abraham. Porque muchas de las cosas que Yahweh había establecido en su palabra más adelante, dice es que no presentarían en sacrificio a sus propios hijos. ¿En quién? A otros dioses. Pero vemos que Yahweh le dice a Abraham, le dice, toma tu único hijo, ¿a quién? A que amas, y pónmelo como un sacrificio. Eso sería siendo un sacrificio. Pero porque Yahweh conocía a Abraham la importancia, voltea con la persona que está a tu lado, la importancia de tener una relación y una intimidad con Yahweh. Por eso es que Abraham, cuando iba por el camino, las palabras de Abraham a su hijo, aunque Abraham sabía que Yahweh le había pedido a su único hijo, a quien él amaba, Yahweh le dijo a Abraham le dice a su hijo, dice, papá, ¿y dónde está el sacrificio? ¿Qué fueron las palabras de Abraham? Él proveerá.
Porque a pesar de que él conocía que Yahweh le había pedido a su hijo, él muy dentro de su corazón, por la intimidad y por la relación que él tenía con su padre, con Elohim, pudo entender lo que Yahweh le estaba pidiendo era que pusiera su confianza en él siempre, todos los días de su vida. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos ponemos nuestra confianza en él? Y dice la palabra, dice que Yahweh le dio, dice, y se le concedió el ser llamado hijo. Dice, si tú lees, vamos rapidito a Isaías capítulo 40. ¿Okay? Isaías capítulo 41, versículo 8. Dice, ahora pues Israel, siervo mío, Jacob, dice, a quien yo escogí. ¿Quién era Jacob? Era uno de los hijos de ¿quién? De Isaac. Vemos que era parte de la descendencia que Yahweh le había mostrado a Abraham, que le dijo, de ti, de tus lomos saldrá una gran nación. Dice, ciertamente si puedes contar las estrellas del cielo, dice, así será tu descendencia. Y vemos que Yahweh le promete todo lo que Yahweh le había prometido a Abraham. Y vemos, dice, ahora pues Israel, siervo mío, dice, Jacob, a quien yo escogí. Dice, descendencia de Abraham. ¿Qué dice la palabra? Mi amigo. Dice, a quien he fortalecido. Dice, yo te llamé desde los extremos de la tierra, desde las regiones remotas, dice, y te he dicho, dice, tú eres mi siervo, dice, y yo te he escogido, dice, no, dice, él no te ha desechado, pero dice la palabra, versículo 47, dice, Abraham, a quien yo escogí, dice, y le llamé amigo. ¿Por qué amigo? Sabes, Yeshua dijo a sus discípulos, dice, porque ya no les llamaré siervos, mas ahora les llamaré ¿a qué? Amigos, porque un siervo no sabe lo que su amo hará, mas el amigo conoce las cosas de su amo. Y dice la palabra que Abraham fue llamado o fue conocido como amigo de Elohim. ¿Por qué crees tú que Abraham fue conocido como amigo de Elohim? ¿Sabes? Porque no es la amistad que muchas veces entendemos de uno y otro. Va más allá la relación que Yahweh tenía con Abraham, que Abraham estuvo dispuesto a tener que renunciar a cosas de su vida y ponerlas en segundo plano por ser obediente a la palabra de Yahweh. Sabes, tú y yo no podemos llegar a ser amigos de Él hasta en el momento que tú y yo renunciemos a las cosas y a los placeres de este mundo para poder ser hacedores de la palabra de Yahweh. Porque en el momento, sabes, muchas veces decimos, es que yo quisiera ser amigo de Elohim. ¿Sí? ¿Nunca ha salido de nuestros labios? Yo te lo voy a decir, yo una vez lo dije. No sé si una vez o dos. Pero antes de yo venir al conocimiento de la restauración, yo muchas veces decía, Padre, es que qué privilegio de ser amigo tuyo. Y Abraham fue tu amigo, y eso trae un interés y despierta, no estoy diciendo que sea malo, pero despierta un interés en tu vida y en tu corazón, un anhelo de querer tener una intimidad y una relación. Pero esa relación y esa intimidad no se llevará a cabo hasta cuando tú y yo no estemos dispuestos a renunciar a cosas de nuestras vidas para poderle seguir a Él, para poder ser hacedores de su palabra y no solamente oidores. Porque no fue en el momento hasta que Abraham estuvo dispuesto a renunciar a muchas cosas de su vida, hasta presentar a su único hijo a quien él amaba, y por la relación que él tenía, él podía entender que lo que Yahweh le estaba pidiendo era una dependencia total de su propia vida. ¿Sabes? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo no somos dependientes de nosotros mismos, somos dependientes de Él. Porque en el momento en el que tú y yo nos pensamos que somos autosuficientes y autodependientes de nosotros mismos, es cuando vienen los problemas sobre nuestras vidas, porque no depende de nosotros, depende de lo que Él puede hacer por nosotros. Porque no depende de mi trabajo, no depende de mis habilidades, no depende de mis recursos, sino depende de lo que Yahweh puede hacer a favor mío. En el momento que Abraham reconocía que su dependencia provenía únicamente de Él, no de Él, sino provenía de Él, era cuando Abraham pudo entender la plenitud de todas las cosas y de poder saber quién el que iba a ser y quién iba a obrar a través de su vida iba a ser el Padre y no él mismo. Sabes, muchas veces el problema es cuando pensamos que somos autodependientes.
El problema empieza cuando pensamos que sabemos hacer las cosas, porque por mucho tiempo las hemos realizado y la podemos hacer tal vez con mucha fluidez y sin nunca depender de lo que Yahweh puede hacer por nosotros. De pensar que porque yo ya sé hablar o sé predicar, no tengo que tomar el tiempo de invertir y tomar el tiempo de tener una intimidad y una relación con el Padre y dejar que el Padre sea el que te hable o hable a mi vida y a mi corazón y poder decir, bueno, muchas veces lo he hecho, pues puedo seguirlo haciendo. Porque no depende de lo que yo pueda entender. Depende de lo que Yahweh quiera hablar a mi vida y a mi corazón para yo poderlo hablar a tu vida y a tu corazón. Porque dice la palabra, dice que un abismo habla a lo profundo de otro abismo. Si yo voy a hablar de Shabbat, cuando una persona habla de Shabbat, pero no guarda Shabbat, es algo que queda por encima. Porque dice la palabra, dice que un abismo llama a lo profundo de otro abismo. Pero lo profundo de nuestros corazones llama a lo profundo del corazón a la vida de alguien más, que lo que es una convicción y una vivencia sobre mi vida, y yo lo comparto y yo lo hablo contigo, hay algo que tú sientes aquí dentro de tu corazón que trae una convicción a tu vida. Que cuando tú has puesto tu confianza en las manos de Yahweh y que todo el tiempo has dependido de la provisión de Yahweh sobre tu vida, y cuando viene la necesidad sobre la vida de una persona y le dices, no te preocupes, Yahweh proveerá todo conforme a sus riquezas en gloria, y lo vives y lo tienes como una vivencia y una realidad sobre tu vida, hay algo que llama a lo profundo del corazón de esa persona, que hace un clic aquí adentro. Pero cuando no lo has vivido y no has sido dependiente de Él y que Yahweh no te ha proveído tus necesidades, no lo puedes hablar muchas veces con tanta libertad. Porque es en el momento en el que Yahweh te permite tener esas luchas, esas aflicciones y esas batallas en tu vida, cuando tú lo entiendes, que es Yahweh mismo obrando dentro de tu corazón. Que tú puedes hablar a la vida y al corazón de otra persona. Porque muchas veces hablamos y queremos enseñar y queremos instruir y queremos decir, es que tienes que hacerlo, tienes que borrarlo. Pero si yo lo vivo de una manera superficial y no lo vivo de una dependencia total, no estoy diciendo que no lo puedas hacer, pero muchas veces no se verán los resultados que deseemos. Decimos, ¿por qué no? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? No estoy diciendo que no pase. Porque aun cuando tu Yahweh te manda a dar una palabra, solamente tú eres el mensajero. Allá es como si dijéramos muy a la ligera, no te enojes conmigo, arréglatelas con Él, ¿verdad? Porque de Él vino la palabra. Yo solamente soy el mensajero, como decía Pastora Dali de Bendita Memoria, dice, no mates al mensajero. Porque muchas veces así somos las personas, muchas veces queremos linchar y matar a aquel que dio la palabra, pues si ese simplemente nada más fue obediente a lo que Yahweh estaba diciendo. Si hay alguna molestia en nuestras vidas y en nuestros corazones, ¿con quién debe estar la molestia? ¿Con quién es? Con aquel que la dio. Amén. Pero es a lo profundo del corazón que se llama. Y cuando tú lo haces y tú lo vives, cuando tú has puesto todo tu tiempo, tu confianza y tu dependencia en Yahweh, y que a pesar de que las sabes realizar las cosas, pero tu confianza siempre la has puesto en Él, a pesar de que llevas mucho tiempo haciéndolo, sabes, nunca se va a quitar de tu vida y de tu corazón esa inquietud y esa necesidad de poder levantar tus ojos hacia el cielo y decirle, Padre, dame la sabiduría, ayúdame a poderlo entender, ayúdame a poder hacer las cosas, porque si tú no lo haces, yo no sé cómo lo voy a hacer. Y alguien te podría decir, pero si llevas 20 años haciéndolo. Sí, pero ese es en ese momento que tú has entendido que tu dependencia no proviene de tus habilidades, sino que tu dependencia proviene de lo que Yahweh puede hacer a favor tuyo. Cuando tú miras la vida de Abraham, vamos a Génesis capítulo 15. Bueno, vemos que cuando Yahweh había hablado a Abraham y le dice a Abraham, Abraham entendía que su dependencia provenía de ¿quién? Ya lo vimos, provenía de Yahweh. Hay otro punto muy interesante, una pepita muy rescatable en Génesis capítulo 12 que no quiero dejar pasar de largo. Dice la palabra, dice, benditos serán los que te bendigan y malditos serán los que te maldigan.
uno lo ha entendido, o yo no sé, yo lo miraba, pero muchas veces lo hemos entendido. Yo oro por Israel, y porque yo oro por Israel, yo soy bendito. Y yo no puedo maldecir al pueblo de Israel, porque si yo maldigo al pueblo de Israel, yo soy maldito. ¿Sí o no? ¿Cuántos oramos por Israel? Todos. Mejor que oremos, gracias al Padre. Ahora déjame decirte otra cosa. Tú y yo somos la extensión de ese pueblo Israel. Y en el momento que tú como persona, como individuo, hablas mal de la vida de alguien más, hermano tuyo o hermano de tu pueblo, que es parte del pueblo y extensión de Israel, y hablas mal y maldices tal vez la vida de tu hermano, una persona maldice la vida de su hermano, no solamente con Israel que está allá, pero esa persona es parte de Israel porque ha sido comprada por la sangre de Yeshua y han sido injertada en el buen olivo y es partícipe de la rica savia del olivo. Y que cuando una persona levanta con ligereza su voz y habla mal de la vida de una persona, ¿sabes? Estamos trayendo consecuencias sobre nuestras propias vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Porque somos, déjame ponerlo, si esa persona ha sido bañada por la sangre de Yeshua, dice la palabra, Gálatas, ya lo hemos leído anteriormente, dice, porque todos los que son del Mesías, simiente de Abraham son. Y si nos volvemos descendientes de Abraham, descendencia, dice la palabra, descendencia de Abraham, no somos. En ese momento tú y yo somos parte de esa línea directa de ese pueblo de Israel. Y Yahweh dice, bendito será el que bendiga a mi pueblo. Dice la palabra, dice que hemos sido llamados por su nombre. ¿Cuántos lo hemos leído? Dice, labranza suya somos, dice, y somos ovejas de su prado, ya lo conocemos todos, pero dice la palabra, dice que somos, dice, hemos sido, dice, el pueblo que ha sido llamado por su nombre, Israel, Yisrael. Israel o Israel, al último, tiene la EL. Toda vez que tú miras dentro de tu escritura o dentro de tu palabra, él, o haciendo referencia de él, habla referente a quien, a nuestro amado Yeshua, quien vino y pagó el precio por nuestros pecados. ¿Cuánto lo entendemos? Dice la palabra que hemos sido llamados por su nombre. ¿Cuál es su nombre? Elohim. Dice que él y su padre son, no quiero entrar en muchos detalles porque el tiempo avanza muy rápido, que me pasaría el tiempo nada más para explicar eso. Pero dice la palabra, si quiero cerrar el punto es, somos, vamos a dejarlo en la cita de Gálatas, dice que somos, ¿qué? Descendencia de Abraham, somos. Voltea con la persona que está a tu lado. Tenemos que tener mucho cuidado de no hablar en contra de nuestro hermano, ni dejar que otros hablen en contra de la vida de tu hermano. ¿Cuántos entendemos eso? Porque dice la palabra que en el momento que tú y yo somos partícipe también, dice la palabra, dice que también somos partícipe de ello. Y una persona que se vuelve partícipe también es involucrada dentro de los asuntos. Dice la palabra, dice que todo sería por boca de 2 o 3 testigos. ¿Sabes qué es lo que yo he aprendido? Y te lo comparto con mucho amor. Cuando tú oigas que alguien está hablando de tu hermano y dice que nadie de qué hablan, ¿cuántos se aman? ¿No escucha cuántos se aman? Amén, gracias Padre. Pero cuando eso sucede, ¿sabes qué es lo más correcto? ¿Te consta? No, pues no sé, es que dicen, bueno, si no te consta, no digas. Porque dice la palabra, dice que todo debe de ser Torah. Si te vas al libro de Levítico y todos ellos, cuando habla acerca de las leyes y diversas leyes, habla acerca de todas estas cosas, de no ser imparcial en los justos, de no ser imparciales entre un juicio y entre el otro, no favorecerás a uno y desfavorecerás a otro, sino que todo sería por boca de 2 o qué, de 2 o 3 testigos. ¿Qué significa por boca de 2 o 3 testigos? Que debe de haber una persona más que la Biblia dice, ya se me fue el punto, de decir, y tú sabes, sí, porque este dijo, ¿y él tiene pruebas? Sí. Bueno, pues ya es diferente. Pero cuando no se tiene, pues sabes que mejor guardémonos y no digamos nada.
Que a su tiempo, si es así, dice la palabra que todo es expuesto, ¿por qué? Por la luz. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Siguiente punto, ¿dónde me quedé? Génesis, hablando de la dependencia de Abraham y entendiendo a Abraham. Dice, otra de las pruebas que Abraham tuvo, fueron 10, te las voy a decir. Es más, te mando las 10 pruebas de Abraham, te la mando por una nota o por una, junto con la parashá te mando las 10 pruebas que Abraham tuvo, por decirlo. Y una de esas pruebas que Abraham tuvo fue la guerra entre los 4 reyes. Cuando vinieron y tomaron a Lot, y después Abraham tuvo que ir a rescatar a su sobrino Lot. Y vemos que ya llegando y después rescata a su sobrino Lot, Génesis capítulo 14. Y llegamos un poco al rescate, versículo 3, el rescate de su sobrino. De versículo 17 del capítulo 14, Abraham entrega, dice, luego de haber vuelto de la derrota, dice que le a los reyes que estaban, dice en el valle de Sabe, dice que está en el valle del rey, dice, salió al encuentro el rey de Sodoma. Entonces Melquisedec, que era el sacerdote del alto Elohim, eso es una semejanza de Yeshua, dice, bendijo diciendo, bendito sea el Abraham del Elohim Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra, bendito es el Elohim Altísimo, dice, que ha entregado, dice, a tus enemigos en tus manos. Entonces Abraham, dice, dio los diezmos y entregó los diezmos de todo. ¿A quién? A Melquisedec. Voltea con la persona que está a tu lado, dile, nuestros diezmos, ya sabemos que es nuestra 10ª parte, pero siempre estará ligado ¿a dónde? A la actitud de nuestros corazones. Porque si ver establecido la ley y la Torah en ese tiempo como una manera como Yahweh lo estableció, y hablar y de entregar los diezmos, donde dice Deuteronomio, dice, y entregarás los diezmos de todo, desde tu fruto de tu trabajo, lo dice, entregarás en el lugar que Yahweh ha puesto, y vemos que ahí habla muchas enseñanzas acerca del diezmo, pero dice que la palabra que Abraham entregó los diezmos de todo, ¿a quién? A él. ¿Sabes? Y eso siempre hablará de una actitud de quién? De nuestros corazones, porque es por un amor que tú y yo lo hacemos. ¿Cuánto lo entendemos? Si es enseñanza, es mandamiento, pero va ligada ¿a qué? A nuestro corazón de amor. ¿Qué dijo Yeshua? Dijo, si me amas, guardarás mis mandamientos. Es una actitud, todo mandamiento, voltea con la persona que está a tu lado, dile, estará ligado a nuestros corazones, porque tiene que haber una obediencia por amor. ¿Cuánto lo entendemos? Si yo obedezco porque yo tengo que hacerlo, es difícil y es pesado. Muy diferente que cuando yo obedezco y lo hago por una actitud por amor y entiendo por qué Yahweh me lo está pidiendo, que por muy doloroso que sea, yo sé que al final de todo y al final de ese túnel, yo miraré el resultado de lo que Yahweh quería sobre mi vida. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Amén. Siempre va ligado a nuestro conocimiento. Vemos, dice que entregó, dice, y después el rey de Sodoma, dijo a Abraham, entrégame las personas, dice, que tomó para ti, dice, entrégame las personas y toma para ti los bienes. ¿Qué es lo que el rey le estaba diciendo? Dice, no importa, dice, solamente entrégame las personas, pero todo el botín que has sacado, te puedes quedar con él. Y era parte de lo que se hacía, se rescataba y se tomaba el botín, y a veces Yahweh decía, dice, que todo lo que era tomado para destrucción, etcétera. Dice, pero Abraham contestó al rey de Sodoma, dice, he jurado al Elohim Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra, dice, que ninguna cosa tuya tomaré, ni un hilo, ni una correa, dice, de la sandalia, dice, para que no vayas a decir, o para que no se diga, dice, enriquecí a Abraham, dice, salvo lo que haya comido los jóvenes y lo que corresponde a los hombres, dice, que fueron conmigo, Abner, Escol, Manre, dice, ellos tomarán su parte. Pero ¿qué le dijo a Abraham? Dice, ninguna cosa que es perteneciente tuyo, tomaré nada de lo que es tuyo, para que no se diga que fue el rey quien enriqueció a Abraham, porque quien estaba seguro y entendía que lo había enriquecido y lo había bendecido, el fruto de su mano, era Yahweh. Y sabes, eso trae como un paréntesis, si tú quieres hacer. Dice la palabra, dice que no envidies, dice, aquel que prospera. Dice, no envidies la prosperidad del impío. Sabes, el impío es recompensado en esta tierra y ya fue recompensado. Tiene tal vez lo que tiene, lo pierde, etcétera, etcétera. Pero dice, no envíes lo que hereda el impío. Sabes, mucha gente dice, pero si esta persona, ¿cómo Dios la ha bendecido? Sabes, hasta ahí llegó.
pero tu provisión y tu deleite esté en Yahweh, que todo lo que tú haces aquí en la tierra también tendrá su recompensa allá arriba en los cielos, donde está nuestra morada eterna. ¿Cuánto lo entendemos? Dice la palabra, no envidies a quien prospera. Muchas veces gente se frustra y dice, ay, es que cómo prosperan y cómo hacen y cómo esto y cómo el otro. Ya tuvieron su recompensa. Pero así como muchas veces se ganan, dice, al punto en el que quiero llegar, nuestra dependencia debe de ser de Él. Porque muchas veces la gente piensa que si yo no actúo conforme el mundo actúa, que si yo no hago las cosas turbias, desviadas que el mundo hace, etcétera, etcétera, y tú me vas a entender de lo que estoy hablando, de actuar como muchos hacen para poder salir adelante, para poder prosperar, no es la manera. Porque nuestra dependencia proviene de Él y no de la habilidad que yo pueda tener para poder hacer los recursos. Porque quien bendice la obra de tu mano es Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. O sea, por eso voltea con la persona que está a tu lado. Dile, nunca nos quejemos por lo que Yahweh nos ha dado y Yahweh nos ha permitido tener, porque es bendición de Él. Y una vez, si no me aguanté, una persona dice, pues es que nada más esto lo que Yahweh me dio. No te voy a decir quién y no es aquí. Para que no pequemos, ¿ok? En nuestros corazones. Y le digo, qué bueno, agradecido deberías de tener, porque es provisión del Padre. Muchos desearían tener lo poquito que tú tienes y no lo tienen. Se quedó callado, no me respondió. No sé si le agradó o no le agradó, pero sentí como algo que me vino aquí. Digo, ¿por qué desear querer tener lo que otros no tienen? Si Yahweh me dio esto, dice la palabra. Pablo decía, dice, he aprendido, dice, estar en la escasez como en la abundancia. Hablando de eso, gracias, Padre. Para otro, Génesis capítulo 6. ¿Sabes? Lo voy a decir, tómalo en tu corazón, guárdalo en tu corazón. Yo hace mucho, antes de que entráramos en los tiempos de crisis, hablando y por dirección de la pastora, mucho de lo que hablamos, etcétera, etcétera, no voy a entrar en los detalles, pero yo había entregado una lista hace mucho tiempo de las cosas que teníamos que hacer, de los preparativos, etcétera, etcétera. Y no sé cuántos lo tomarían a conciencia, cuántos no lo tomarían. Tampoco quiero hablar de quién lo tomó, quién no lo tomó. Pero así como aquella vez, cuando hay cosas que el Padre permite, que a veces resalten así a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y mientras yo miraba parte de la parashá la semana pasada y la leía, yo te he dicho, he leído no sé cuántas veces Génesis, te echaría mentiras si te digo, no sé, un número. Pero nunca había resaltado a mi vista, así como algo que llama y jala tu corazón. En Génesis capítulo 6, tal vez tú sí, para mí no, dice también todo lo que, versículo 19, capítulo 6, dice, también de todo lo que vive, dice, de toda carne, y se meterás un par de cada uno en el arca contigo, dice, que sobrevivan, serán machos, hembras, de las aves según su especie, dice, pongan según su especie, dice, y todos los reptiles de la tierra según su especie, un par de cada uno entrarán contigo, dice, para que sobrevivan. Y dice, versículo 21, dice, llevarás para ti todo alimento que se come y lo almacenarás contigo, y servirá de alimento para ti y para ellos. E hizo Noé todo lo que Elohim le había mandado. Sabes, estamos viviendo, muchos hablan que puede venir un tiempo de reseteo, que es el tiempo en el que la pandemia va a cesar, terminará, porque una pandemia es un tiempo de una duración de 2 años. En el 2019 empezamos el tiempo de la pandemia, cuando empezó el encerramiento. Muchos de nosotros estuvimos en nuestras casas, algunos nos afectó de una manera, otros de otra manera, y estuvimos en un encerramiento, etcétera. Y vimos y pasamos las cosas que pasaron, las vivencias, las experiencias que pudimos vivir. Y muchos dicen que el tiempo de la pandemia, bueno, se estima que el tiempo de la pandemia son 2 años. Muchos dicen que las cosas se acomodarán
ya empezando. Dicen que ya van a abrir los puentes el día noviembre, creo que es noviembre 8, los estarán abriendo para todas las personas vacunadas. Muchos dicen que es simplemente como un espacio, como una libertad para algo más fuerte que puede venir. Yo lo sentí en mi corazón, estoy llorando, pero si algo que yo quiero compartir contigo y que lo puedas guardar y atesorar ahí en tu corazón, es guardar provisiones a la manera que tú y yo podemos. No estoy diciendo ves y sal ahorita a Walmart y agarra todo lo que te encuentres y si tienes dinero, gástate todo lo que puedas. No estoy hablando de poder ser sabios. Dice la palabra en el libro de Proverbios, dice que aprendamos y seamos como la hormiga. Dice que la hormiga guarda en un tiempo para en el tiempo en el que hoy. Que a la medida, al punto en el que yo voy, a la medida que tú y yo podamos guardar provisiones, guardar alimento, hay muchas maneras como se pueden almacenar al vacío. Algunos ponen, yo he estado viendo, la pastora también, muchos ponen alguna velita o algo allá dentro de lo almacenado, le sacan todo el oxígeno al bote, lo encienden, lo tapan y una vez que ya se apaga la vela, se consumió todo el oxígeno, es de una manera segura. Poner hojas de laurel dentro de lo que es el arroz porque hay gorgojo y pues eso come todo lo que es el maíz. Te voy a decir, yo no guardé, tenía unas sopas ahí guardadas. Y ayer andábamos ahí guardando y acomodando y esto y lo otro en la tarde antes de empezar el Shabbat. Y me le quedo viendo bueno, yo no fui, fue ella, se le quedó viendo la sopa, estaba pues cerrada o estaba en la bolsa y se miraba como algo así negrito y dijimos, pues una basurita, no la empezamos a mover y para nuestra sorpresa pues ya buscamos en el internet, era un gorgojo. Unos animalitos que se comen lo que es el trigo, el maíz, etcétera. Y pues ahí estamos sacando, ¿verdad? Y mejor dijimos, no, mejor compramos nuevo y lo guardamos y pues si no se nos va a caer, si ya está ahí la plaguita ahí, pues va a infestar a los demás. Pero estoy hablando de la medida, hay muchas cosas como se pueden empacar, el vacío, etcétera, etcétera. Pero estoy hablando para que seamos conscientes y para que lo guardemos en nuestros corazones. No es para decir al pastor ya lo perdimos y piensa que el mundo nos llegó, ¿ok? Pero voltea con la persona, dile, es ser precavidos y ser astutos y poder pensar. Yo no sé, tal vez puede llegar. Si llega, pues ya tienes algo donde, ahí en tu casa guardado. Y eso me traía, sabes que creo que fue en el Reino Unido, llegó a haber un desabasto, tal fue el desabasto, ya lo vivimos. Yo no sé quién tuvo la experiencia aquí, pero mucha gente se llegó a pelear por los alimentos, porque no encontraba, porque no tenía. Y yo digo, sí, Yahweh nos bendice, Yahweh nos provee, pero tampoco puedo pensar que no haré nada y estar esperando que Yahweh vendrá y me suplirá y me traerá el alimento sobre la casa. No estoy diciendo que no pueda pasar, pero estoy hablando de ser precavido en medio de todas las cosas. Dice que Yahweh le dio la orden a Abraham y le dijo, pasará esto, pasará lo otro. Dice, guardarás alimento. Dice, y esto te será de provisión para ti y para los animales. Yo pensaba, dijo, ¿qué hubiera pasado si Abraham no hubiera guardado alimento? No sé. Podemos tener muchas preguntas y muchos de esos, pero sí hay algo que cuando el Padre habla así muy fuerte en mi vida y en mi corazón, prefiero mejor ser mensajero de eso y no guardarlo y que Yahweh lo demande de mi vida. Amén. Así es que seamos precavidos en las áreas que podamos y si hay la libertad, la oportunidad, seamos conscientes, guardemos estas cosas, las atesoremos. Yo te mando la parashá, te mando las pruebas de Abraham, o se le conocen como 10 pruebas de Abraham. ¿Cuántas los vamos a estar leyendo en nuestras casas? Amén. Y parte de ello, ¿sabes? Por eso Abraham fue llamado amigo de Elohim. Hay mucho que yo te podía haber tocado aquí, parte de esa parashá. No sé si el Padre me da la libertad, me quedé con todas mis hojas aquí, 5 o 6 hojas. Pero si el Padre me da la libertad o te puedo mandar algo, pues guardémoslo, ¿verdad? Aquí en nuestros corazones. El Padre habló de esta manera y gracias al Padre damos por ello. Amén. Vamos a levantar nuestras manos ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu infinito amor, Padre Yahweh, por tu infinita misericordia, Padre Yahweh, sobre nuestras vidas. Gracias, Padre Yahweh, que nuestras vidas, Padre Yahweh, están completamente en tus manos. Porque no somos dependientes, Padre Yahweh, de lo que el mundo puede hacer por nosotros.
porque no somos dependientes, Padre Yahweh, de la ayuda que alguien más nos pueda dar, de la ayuda que alguien más nos pueda brindar. Padre, sino que nuestra ayuda y nuestra dependencia, Padre Yahweh, está en ti. Ayúdanos, Padre Yahweh, que siempre sea de esa misma manera, que cuando vengan los tiempos difíciles, aún tiempos de aflicción a nuestras vidas, podamos recordarnos, Padre Yahweh, que nuestra dependencia no proviene de lo que podamos tener guardado, de lo que podamos tener en nuestras casas, Padre Yahweh, de las cuentas que podemos tener bancarias o depósitos, Padre Yahweh, pero siempre permítenos tener el temor que nuestra dependencia provenga de ti, de que en todo lo que hagamos, lo hagamos de la mejor manera, porque lo hacemos, Padre Yahweh, para ti. Tu palabra dice que hagamos las cosas, Padre Yahweh, no para el hombre, sino como para ti. Ayúdanos a siempre ser agradecidos por el sustento, por la provisión que tú nos das, que tú nos traes diariamente, de nunca olvidarnos de darte gracias por el plato de alimento que hay en nuestras casas, que hay en nuestras mesas, de nunca levantar nuestra mano en queja y de poder querer decir que queremos tener otras cosas como hizo el pueblo de Israel. Porque muchos, Padre Yahweh, tal vez anhelarían tener el alimento que muchos de nosotros tenemos y no lo tienen. Ayúdanos a ser siempre agradecidos con lo que tú nos das, con la provisión diaria, Padre Yahweh, que tú nos das. Y que siempre pueda haber esa alegría en nuestros corazones. Porque un corazón agradecido, Padre Yahweh, que nunca se nos olvide eso, que un corazón agradecido es un corazón que siempre recibirá. Pero un corazón que es mal agradecido es un corazón, Padre Yahweh, que siempre tendrá queja y que siempre tendrá rencilla. Ayúdanos, Padre Yahweh, a ser de corazones puros, de corazones alegres y de darte gracias siempre por lo que tú nos has dado. Te lo pedimos, Padre Yahweh, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Nuestras manos levantadas. Yabarejeja Yahweh beis bereja. Yaer Yahweh panabeleja bijoneja. Isaac Yahweh panabeleja beyasem leja shalom. Beshen Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.